Dice que, bueno, este es un documento que yo tengo, no fue el que les compartí, pero igual son los mismos ejercicios, solo que acá no solo son 3 ejercicios, aquí tengo más de 3 ejercicios, tengo 6 ejercicios, de ahí tomé 3, ¿sí? Entonces, el primero dice, atracción de un parque temático. En el Salitre Mágico hay una atracción que se llama la Casa del Terror. Al pasar la vagoneta por la que se transportan las personas por cierto lugar, las ruedas de la vagoneta pisan un pedal que provoca la salida rápida de un muñeco, que después se esconde lentamente. Estamos hablando de una velocidad de retroceso de 1.5%. Al irse a la vagoneta, al irse a la vagoneta, vamos a mirar la solución. Entonces, en el diseño que yo propongo, en el esquemático que yo propongo, ¿qué tenemos? Tenemos el elemento final, que es el que me va a desplazar a mí el muñeco, ¿verdad? Es un cilindro. En este caso, pues un cilindro de doble efecto. Y vamos a tener también 3 válvulas distribuidoras, de las cuales 2 son válvulas de 3 vías, 2 estados, y una es una válvula de 5 vías, 2 estados, ¿sí? Digamos que la clave para poder diseñar, teniendo en cuenta los parámetros que nos exige el enunciado, está en esta pequeña válvula que tenemos acá, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ustedes ya la deben conocer, ya la deben identificar. Antirretorno estranguladora. Antirretorno estranguladora. La clave está en nosotros configurar esa válvula para que podamos tener la respuesta que queremos, que es que rápidamente, ¿qué pasa? Va a salir el muñeco, o sea, rápidamente se va a desplazar nuestro vástago y émbolo del cilindro, ¿verdad? Y cuando la vagoneta se vaya, que en este caso la vagoneta, en este caso, ¿qué creen que me representa a mí cuando la vagoneta se va? Mirando acá el circuito, yo tengo 2 válvulas de 3 vías, 2 estados. Una es con un rodillo, ¿verdad? Con accionamiento mecánico por rodillo, y el otro es por accionamiento pedal. El aire. ¿Cuál es la pregunta? La válvula por rodillo. ¿Cuál es la pregunta? Ok, la pregunta es, aquí yo tengo una válvula con accionamiento por pedal, aquí tengo una válvula con accionamiento por rodillo, ¿verdad? ¿Cuál cree que hace, qué función hace cada una de ellas? ¿Cómo explicarían ustedes ese circuito esquemático? Pues el pedal el pedal es cuando la vagoneta llega al final de, bueno, o sea, cuando está al lado del muñeco, por así decirlo. Entonces la vagoneta presiona el pedal, activa el émbolo, o sea, activa el émbolo para que salga pues el muñeco que asusta, por así decirlo. Luego una vez que llega al final de carrera, lo activa y ya ese final de carrera activa el rodillo que abre paso a que entre aire por el otro lado del émbolo para que empiece a moverse lentamente. Y la válvula estranguladora pues disminuye el caudal del aire para que el retroceso sea más lento. Sí, básicamente es eso. Básicamente eso es lo que ustedes escriben. Nosotros vamos a tener un pedal, un accionamiento por pedal, que es el que tenemos acá en esta válvula distribuidora de 3 vías, 2 estados, que el pedal es lo que se me va a accionar cuando llega la vagoneta. Digamos, llega la vagoneta, pasa por cierto punto, tengo en el riel un pedal, se acciona por medio de la rueda de la vagoneta, ¿verdad? A la que yo acciono este pedal, ¿qué pasa? La válvula va a tener un cambio de estado, ¿cierto? Inicialmente, ¿cómo se encuentra? Miremos inicialmente cómo se encuentra en un tiempo igual a 0 el circuito. La válvula que nos va a ejecutar todo el trabajo, por así decirlo, del cilindro, es la válvula de 5 vías, 2 estados, ¿verdad? Inicialmente, nosotros tenemos que estar conectado al cilindro de doble efecto, están conectados las vías 4 y 2, ¿verdad? Por 1 y 2, tenemos nosotros nuestra entrada de aire, ¿sí? La cual pasa de 1 a 2, ¿verdad? Entra por la válvula antirretorno estranguladora y vamos a tener pues nuestro cilindro, nuestro cilindro, el vástago y el émbolo desplazados inicialmente hacia la izquierda, ¿verdad? Que es en la posición en que el muñeco está recogido. Pero entonces, ¿qué pasa? Llegó la vagoneta, pisó el pedal, me cambió de estado esta válvula, me genera una señal neumática, la cual me va a alimentar la válvula de 5 vías, 2 estados, me la va a excitar, me la va a cambiar de estado, y al cambiar de estado, entonces,
ya se conecta, ya se conectaría lo que es 1 y 4, ¿sí? Al conectarse 1 y 4, pasa el aire por esas vías y ya a lo que entra por el otro extremo, por la otra vía, el aire al cilindro de doble efecto, pues se va a desplazar, ¿cierto? Ahí es cuando, ¡puf!, salió el muñeco. Si pasó la vagoneta, presionó el pedal, cambió de estado las válvulas, salió el muñeco. ¿Qué necesitamos nosotros? Pues de que cuando la vagoneta se vaya, ¿sí?, el muñeco vuelva a su posición inicial, pero para eso tiene que desplazarse lentamente. Entonces ahí es donde entra a jugar la otra válvula, que tiene un accionamiento por rodillo. Ahorita lo que se desplaza me acciona el rodillo, ¿cierto? Ocurre un cambio de estado. Inicialmente esa válvula 1 y 2 se encuentran cerradas, no están conectados, pero a lo que hay un cambio de estado se conectan, pasa el aire y eso me da una salida que es una señal neumática de entrada para la válvula de 5 vías, 2 estados. A lo que esta recibe la señal neumática, ¿qué va a pasar? Va a cambiar de estado, ¿verdad? Entonces, como cambia de estado, ya se conectan, bueno, ya está conectado lo que va a volver a su posición inicial, ¿verdad? Y estaría conectado otra vez 1 y 2, ¿sí? Entonces, a lo que está conectado 1 y 2, ¿qué va a pasar? El aire va a pasar por esta vía, pero ahí es donde nosotros tenemos que jugar con configurar los parámetros o las propiedades de la válvula antirretorno estranguladora. Ahí es donde nosotros seleccionamos qué porcentaje del caudal vamos a permitir pasar, ¿sí? ¿Cuál es Usted el mismo lo porcentaje dice en de el predio que abertura? tiene que ser de 1.5 de abertura. Exacto, de 1.5. Entonces, sencillamente es en esa válvula configurarla a 1.5 y ya. Ahí ya tenemos entonces la respuesta que queremos. Vamos a simularlo, vamos a montarlo. ¿Sí? El diseño, ¿no? No importa que ustedes tengan el diseño diferente. Lo importante es que Yo cumplan lo con tengo los es con parámetros. otra válvula de retroceso. Bueno, Yo lo tengo es simplemente con un émbolo de simple efecto y un solo accionador. Una sola bueno, válvula, perdón. también mientras respeta los parámetros, mientras ustedes Que tengan... tiene retorno por muelle. Ok, no hay problema, ¿sí? Como le digo, o sea, incluso si ustedes proponen un diseño que simplifica más, o sea, se simplifica más con respecto a los elementos en que se utilizan, que se implementan, muchísimo mejor. Lo importante es que se cumplan con los parámetros de diseño, ¿listo? Como yo les digo, o sea, yo propongo un diseño, no significa que ustedes tuvieron que haberlo hecho igual. Cada cabeza piensa diferente, pueden utilizar otra lógica, bueno, pueden diseñar de manera diferente. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos 3 válvulas, de las cuales 2 son de 3 vías, 2 estados. Entonces, vamos a buscar acá. Bueno, primero la fuente. La fuentecita. Válvulas de 3 vías, 2 estados. Una. Y tenemos una válvula de 5 vías y 2 estados. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos la válvula antirretorno estranguladora. Ahorita coloco la otra porque pues pienso configurar esta, la copio y la pego para tener las dos iguales. ¿Listo? Entonces, ahorita lo hago. Y tenemos un cilindro de doble efecto. Listo, no estoy omitiendo nada más, no. Esto vamos a girarlo, vamos a girarlo 180, no, perdón, era 90. Volver a girarlo 180 y vamos a girarlo 90. Listo. Ahí sí quedó apuntando hacia abajo, no detallo. No, quedó bien, apuntando hacia arriba. Igual ahorita lo vamos a ver cuando lo simulemos. Sí, miren. Ahora, ¿qué más necesitamos? Bueno, vamos a empezar a configurar entonces las válvulas. Tenemos que las dos válvulas de 3 vías, 2 estados, una es con accionamiento por palanca y la otra es por accionamiento con rodillo. Vamos acá a colocarle retorno por muelle. Digamos, el diseño mío está, bueno, es prácticamente igual, solo que a mí, ¿se acuerda que yo le mostré que a mí no la válvula antirretorno estranguladora como tal no me estaba funcionando? Entonces Sí. yo lo que hice fue colocar un antirretorno y una estranguladora y la coloco en el mismo sentido que pues, está diseñada la válvula antirretorno estranguladora, que en sí es la unión de las dos, y las dejo funcionando como si fueran precisamente esa válvula, y pues tienen el mismo funcionamiento, sino que pues no está... Pues yo pensaba decir que simplemente la girara hacia abajo, porque tengo entendido que él restringe el paso de flujo, pero con el mismo sentido de la flecha.
Entonces, si pone la válvula estranguladora hacia abajo, o sea, está restringiendo el flujo cuando va en el sentido para abajo. No sé si me hago entender. ¿Cuál? Sí, sí, por el sentido en que está la flechita, el triángulo acá y la flecha de la estrangulación. Sí, porque ahí estaría restringiendo el flujo, Restringiendo, pero ahí, entrando arriba. agua, entrando el embriague. Bueno, entonces vamos a probarla, vamos a reflejarla 180 grados. Vamos a dejarla así. ¿Y qué más me falta? Me falta esta, configurarla, accionamiento por rodillo. Ajá, por rodillo. Y esta es con accionamiento por neumático, en 2 estados. Pues sí, pero es que, digamos, en el momento que baje, que fluya el fluido, que fluya el aire por la entrada 1 del pistón, va a salir bien, pero en el otro momento, la válvula antirretorno no le va a dejar fluir, por lo tanto lo va a obligar a pasar por la estranguladora y va a ser lo que no debería. Lo que me gusta es que ustedes ya entienden cómo funcionan los elementos, entonces pueden cuestionar, ¿sí? Sin necesidad de simular, ustedes ya entienden cómo ellos trabajan, eso es lo importante. Bueno, vamos a ver ahora acá qué más falta. No he conectado esta alimentación. Uy, uy, uy. Espera, no me gusta que se me desordene esto. Desde el escritorio que estoy trabajando, es un escritorio nuevo y el mouse, no le tengo pan mouse, entonces el mouse me agarra bien. Ok. Bueno, no faltan los silenciadores. Y faltarían los parámetros del pistón para que se retornen en... Tenemos que configurar la válvula antirretorno. Ahora, decíamos que era 1.5, ¿verdad? Bueno. Ya conectamos acá. Listo. ¿Dejamos ninguna conexión abierta? Aparentemente no. Vamos a correr. Inicialmente, bueno, lo que habíamos dicho, entrar aire por esta vía. Vamos a tener el vástago y el embolo desplazados hacia la izquierda. Entonces, nosotros cuando accionamos acá, cuando llegó la vagoneta, me accionó el pedal. Cambio de estado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahí debería salir rápido nuestro cilindro, nuestro vástago. Sí, pero y está haciendo lo contrario. Está haciendo lo contrario, ¿verdad? Bueno, sí, ahora, claro, mal direccionamiento de la válvula. Sí, entonces ya sabemos que eso a qué se debe, de que, claro, como yo tengo acá configurada la válvula de que sea 1.5%, ¿verdad? Y como la tengo conectada al revés, entonces ella me está limitando es el aire que está pasando por acá, o sea, de salida, a lo que yo desplazo el vástago y el émbolo, ¿sí? Vamos a mirar acá, digamos que, bueno, está conectada bien entre comillas, ¿sí? Cuando la vagoneta se va, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a accionar acá y está haciendo lo contrario, ¿sí? El vástago y el émbolo se está retrocediendo de manera rápida. Entonces, como sabemos que tiene que hacer lo contrario, de una vez inferimos de que es que tenemos conectado al revés nuestra válvula estranguladora. Simplemente le damos acá en girar 180. Listo. Siempre que uno tenga dudas, pues sencillamente uno simula y en el software uno se da cuenta. Entonces vamos a mirar. Llegó la vagoneta, accionó, salió una vez el fantasma y wow, nos asustó. Se va la vagoneta, presiona el final de carrera y se retrocede, ¿sí? Lentamente. Entonces, el primer punto, un ejercicio súper sencillo, ¿verdad? Así es una forma del diseño